dijo que iba a tener sobre el pueblo de Israel, parece que a Dios se le había olvidado. La acusación de Habacuc suena casi blasfema. Escúcheme, pero antes de juzgar a Habacuc, debemos pensar cómo reaccionamos, usted y yo, cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles. ¿Cómo reacciona usted frente a una situación difícil? Confiesas en la cárcel, como dijo Lorena. Confiesas allá, gracias Dios. Porque le pides a Dios que te lleve a una iglesia, pero no sabes dónde estaba la iglesia. Increíblemente la trajo con servicio comunitario. Dios bendiga el servicio comunitario. Le dijo dónde quedaba una iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces la pregunta es, ¿cómo reacciono yo frente a una circunstancia la cual yo mismo no puedo superar? Nuestra fe puede que sea lo primero que muere. Creo que lo primero que es atacada es esa fe, esa confianza en Dios. Luego nos arropa el desánimo. Ya no tengo ganas, pastor. Ya no soy. Ya para qué cantar. Ya para qué aquí me subo a cantar si nadie me oye, nadie me quiere, todos me odian. Mejor yo me como un gusanito. No te dan ganas de vivir ni de seguir viviendo. Cuando nos rodeamos de problemas, tendemos a olvidar las promesas. Se nos mete en la mente, escúchenme, se nos olvida lo que es el poder de Dios. Y a veces nos parecemos al salmista. Salmo capítulo 22, versículo 1 y 2, el salmista escribe así: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y luego dice, Dios mío, clamo día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. ¿Sabe usted que eso no le pasa solamente a pobres? A un rey le pasó. El rey Saúl se constituye un ejemplo mortal de lo que puede ser la desesperanza. Lo que puede ser el perder la fe. El rey Saúl sale a una guerra y pierde la guerra y tiene una derrota en un monte llamado Gilboa. Y no se debió, escúcheme, a la fuerza de los filisteos, sino a la desesperanza en la que Saúl cayó. Esto destruyó la seguridad y la confianza, escúcheme, en el poder de Dios. Y la fe de Saúl fracasó a tal punto que su espíritu se reprimió, se deprimió, entró en una depresión y su ánimo se destruyó a tal manera que se dejó vencer por la desesperanza. Y déjeme decirle algo, cuando un líder cae en desesperanza y se desespera, aún los que le siguen, sea político, sea restaurante, sea un negocio, sea una iglesia, también terminan en desesperanza. Porque ya el líder proclamó que no hay salida. Ya el líder entendió que hasta ahí llegó. La fe de Saúl angustió. La angustia de Saúl que había sacado, que tenía en su corazón, angustió aún a su ejército. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 15 al 20, habla lo que dice Saúl. Y dice Samuel y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, ¿estoy qué? Angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por el pastor Evelio, ni por sueño, ni por ninguno. Por esto he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Buscó hasta una bruja para que me enseñara.
Entonces Saúl dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Eso le dijo Samuel. Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero. Esto está fuerte. Y como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Escúcheme, es fuerte lo que acabamos de leer. Samuel aparentemente le declara: escúcheme, esto no es un juicio, no es una maldad. Este es el resultado de no haber escuchado la voz de Dios. Así de fácil. Y cuando usted no escucha la voz de Dios, es imposible que una mujer que esté fornicando, que esté saliendo con hombres, y un día a otro aparezca embarazada, diga: Dios me castigó. Un hombre que ha sido infiel con 1, 2, 3, 4 mujeres, y un día aparece con sida y dice: es que Dios me castigó. No, no me castigó. Ese es el resultado de esa desobediencia. Una persona que fuma y fuma y fuma y fuma, un día con un cáncer pulmonar, dice: Dios me castigó. Aquel que no se cuida, que no come bien, que no duerme bien, le da una diabetes. Y después dice: Dios, no le eche la culpa a Dios. Hay situaciones que usted es el culpable. Hay situaciones que usted se metió en problemas, firmó un documento, se metió en una deuda y ahora tiene que pagar. Hay situaciones, escúcheme, en las que usted fue la persona que creó el problema y ahora anda angustiado. De eso no levanta aplausos, pero es verdad. Mire que está a su lado, dígale: ahí te hablan. Dele con el codo, dígale: ahí te hablan. Escúcheme. Por eso Habacuc se parece muchas veces a nosotros. Pero Saúl tenía esto a causa de su desobediencia. Ni Habacuc ni nosotros dejamos de creer en que Dios puede corregir los males. Esta sociedad, yo sé que Dios la puede solucionar los problemas que nos agobian. Dios puede quitarnos las enfermedades que nos debilitan. Y muchas veces puede hacerlo, pero hay un propósito de Dios al hacer esto. No creo que sea simplemente porque usted le manda a Dios. Dios, yo he visto las oraciones de algunas personas: Dios, quiero que me des paciencia, pero ya. Dios, te necesito que me sane y ya. O sea, parece que Dios es como que nuestro mandadero, nuestro sirviente. Sí. Escúcheme, cuando los problemas de este mundo se agolpan en nuestras vidas, nosotros los cristianos, más que nunca, debemos de fortalecer la fe en la soberanía permanente de Dios. Debemos creer en Dios, pues no vamos a sobrevivir a este mundo hostil, escúcheme, en que vivimos, llenos de mentiras, llenos de engaños, sin una fe en Dios. Tenemos que confiar en el que todo lo puede. Usted dice: yo aquí hasta aquí llegué, pero qué bueno que cuando usted diga: hasta aquí yo llegué, hasta aquí usted llegó, es cuando Dios dice: ahora me toca a mí, te voy a mostrar el poder que yo tengo, te voy a mostrar lo que voy a hacer contigo. Cuando tú te cansas, cuando tú te desanimas, cuando tú tiras la toalla, es cuando Dios empieza a hacer grandes cosas en nosotros. Es cuando Dios empieza a moverse, porque no es con tu fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Alabe la gloria de Dios. Ahora sí le voy a dar el segundo punto, y perdónenme, pero esto es como para un estudio bíblico. 2. La desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Diga: la desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura. Cuando los que están atrapados en la desesperanza confían en su propia sabiduría para resolver los problemas, la situación sencillamente se pone peor, empeora. Los que pasan por alto la palabra de Dios se distinguen por siempre estar preparados
para culpar a otros de sus problemas. Llegan a ser tan expertos en criticar y guardar rencor a todos los que no están de acuerdo en la sabiduría de ellos. No, pero es que yo pienso que tienen... Hable con alguien y dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces yo voy a sacar a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer... Y usted lo ve. Y si alguien no está de acuerdo con lo que ellos dicen, entonces son sus enemigos. En Habacuc, ahí en el capítulo que leímos en el 1, en la parte 3, en la parte final del versículo 3 dice, ¿por qué me hace ver iniquidad y hace molestia? Dice, destrucción y violencia están delante de mí. Y luego dice, y pleito y contienda se levantan. Ve a una persona con desesperanza. Si usted no está de acuerdo con lo que ellos dicen, ahí está el pleito. La amargura brota. Usted porque está bien. Usted como vive en los Estados Unidos. Usted porque como está casado. Usted porque está soltero. Usted porque como está sano. Usted porque tiene su mujer y sus hijos. Usted porque no tiene hijos. Usted como es el pastor. Y usted como es la oveja. Entonces, lo único que sale de la boca de la persona que tiene desesperanza es amargura. ¿Usted quiere ver a una persona desesperanzada? Póngalo a hablar. Lo que bota es veneno. Pero ve a una persona con esperanza y dice, Dios me llevó a la cárcel y me estaba aquí y estoy contenta y ahora tiene un santo y santo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene el control de su vida. Alabe la gloria de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Que ya Dios me arregló el mensaje. 2, 3. La desesperanza hace que la victoria parezca una derrota. El que está desesperado piensa que la victoria es un fracaso. La desesperanza nos conduce a rendirnos a Satanás. Al verlo todo negro, pues nos hace perder la visión. Así que no podemos ganar. El libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículo 10, ahí tiene un texto que dice, si fueres flojo en el día del trabajo, otra versión dice, en el día de la angustia, otra versión dice, en el día de la desesperanza, tu fuerza será reducida. Si usted dice, no, yo no te... bueno, pues si no te... Pero no se ha dado cuenta que entre uno más trabaja, como que más fuerza y más ganas tiene. Y diga que cuando le suben a $10 va a dar 15. No, más fuerza tiene. Los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria. Y esa victoria no viene por usted, esa victoria no viene por la iglesia, esa victoria viene por el Rey de Reyes que decide dejarte ganar en medio de las circunstancias. Vamos, aplauda la gloria de Dios. Prepárese. Número 4, la desesperanza culpa a Dios. Diga, la desesperanza. ¿A quién culpa? Habacuc estaba tan enojado, tan enfadado, que creía que Dios estaba obligado a presenciar el mal que había. Por todos lados había mal. Y dice, Dios mira todo y a nadie castiga, deja que la gente haga lo que le da la gana. Usted lo ve en la respuesta que muestra con la desesperanza. Usted lo ve como habla, actúa como Job. Job 9:17 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? A menudo culpamos a Dios por lo que Él ha hecho. Hace años escuché un mensaje y se lo recomiendo, véanlo, se llama Cristianos de Burbuja. Y dice Dante Hebel que su esposa compró un libro donde decía el secreto para ser bendecido, el secreto para crecer y prosperar. Número 1 es el perdón. Y entonces él le dice, ¿y quién escribió ese libro? Y si esta persona dice, él perdona, sí. Qué bueno, empieces a escribir, escriba ahí. Y dice que ella empezó a escribir. Tenemos que perdonar, Entonces dice que se acordó de una vieja que le alquiló una casa llena de cucarachas y una cosa.
mi amor, ¿sabes qué? Yo no tengo nada, yo no me siento ofendido. No tengo a nadie que perdonar, pero yo soy tan cristiano, así tan bueno, que a mí nada me ofende. Así que solamente escribo ahí. ¿Se acuerda la vieja esa desgraciada que nos alquiló la casa, que nos robó? Sí. Póngala ahí, mi amor. Yo sí no tengo odio contra ella, pero solamente eso. Cuando vas y dice, ya va, mi amor. ¿Me permite? Sí, escriba ahí en el cuaderno el pastor alemán ese que yo tenía, que no era un perro, era un pastor que era alemán. Era alemán. Que cada vez que yo le venía con un plan me decía, no sé, Dante, no me siento bien en mi espíritu, Dios no me da paz. Me decía, el desgraciado no me dejaba hacer nada, porque si dijera está en pecado, tiene esto, pues está bien, ¿no? Pero decía, no tengo paz. Y yo contra eso, ¿qué hacía? Ponlo ahí, dígale. Y se iba. Ya va, mi amor. Y el profesor de matemáticas, y al rato agarró el cuaderno y empezó a escribir y escribir y escribir y escribir. Y se agarró el cuaderno, y no digo que no sentía nada. La mayoría de nosotros que decimos, no, a mí no me ofendió, por dentro. Entonces él termina diciéndole, mi amor, quiero que escribas ahí que perdono a Dios. Y ella le dice, ¿cómo? Quiero que escribas ahí que perdono a Dios. Porque yo no he terminado de perdonar a Dios, que se llevó a mi padre una semana antes de que yo me casara. Cuando me iba a casar, que estaba en la boda, preparándome todo, mi papá murió. Y yo le dije a Dios, ¿no pudiste habértelo llevado una semana después? ¿Por qué te lo tienes que haber llevado ahora? Nunca le perdoné eso a Dios. Todos los que hemos entrado en desesperanza, no le perdonamos a Dios, que no hizo lo que nosotros queríamos. Nos queda por dentro el dolor de por qué te llevaste a tal persona. ¿Por qué no hiciste lo que yo te pedí? Y por dentro queda ese, como dicen en Venezuela, reconcomio, esa herida, ese sinsabor, esa amargura, la espinita de que Dios no hizo lo que yo le pedí. Entonces culpamos a Dios de todo lo que nos ha pasado. Número 5, la desesperanza siempre ve lo negativo y no lo positivo. Es tanto así que Abacú decía tantas barbaridades que terminó hablando negativamente. Número 6, la desesperanza quiere una solución, pero ahora mismo no está dispuesto a pasar el proceso. Queremos los documentos ya, queremos esto ya, queremos la salud ya. Y cuando usted habla de salud, una enfermedad no aparece de un día para otro. La mayoría de veces es progresiva, es degenerativa. Pero queremos la salud ya. Un matrimonio que se destruyó poco a poco, no lo puede reconstruir. Dios no va a venir a hacer un milagro. No, usted necesita pasar por un proceso. Pero la mayoría de la gente quiere la solución ya. Una vez el rey David confesó su error en un aspecto así. En el Salmo 31, versículo 22, él dijo, la primera parte del versículo me llama la atención, porque él dice, decía yo en mi premura, decía yo en mi apresuramiento, cortado soy. Dios me cortó delante de sus ojos, ya no estoy, me cortó, me acabó. Pero hubo algo ahí en su oración. Él dijo, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Hay una palabra de Dios para alguien en esta mañana y se la voy a decir. Dios nunca te ha cortado.
Dios nunca te ha dejado. Quizás te sientas apartado de Dios. Oh, sí, Macay. Quizás te sientas que como que Dios te dejó en un momento. Pero te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Dios sí escuchó tu oración. Dios sí escuchó lo que dijiste en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de tu problema. Dios nunca se ha olvidado de sus hijos. Amén. Pero algo ha ocurrido. Así como David entendió, usted y yo podemos entenderlo. Quizás cuando David dijo estas palabras entristecido, quizás recordó muchas veces cuando Dios lo ayudó. Y quizás llegó a una conclusión: ¿cómo puedo haber dicho yo esto? ¿Cómo que Dios me ha cortado? Al mirar atrás, vio que realmente fue un necio al decir y escribir esto. Pues Dios jamás te va a abandonar. Y con esto quiero ir terminando con el último punto, porque hay un versículo que toda la vida va a llegar a mi corazón. El día que entré a una iglesia, escuché un sermón, nada me llegó, pero cuando escuché esa palabra que decía: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Dios te recogerá. Dios jamás te va a abandonar. Dios jamás va a abandonar tus hijos. Dios jamás va a dejar su proyecto, porque no son tus proyectos, no son tus planes, no es tu ministerio, no es tu vida, es de Dios. Dios te lo dio y Dios te va a ayudar a llegar al final de la carrera. Aplauda la gloria de Dios. Es Dios quien te dio ese ministerio. Es Dios quien te dio la vida. Es Dios quien te dio los hijos. Lo vas a ver para la gloria de Dios. Y por último, la desesperanza destruye toda esperanza para el futuro. La desesperanza destruye toda esperanza para el futuro. Los cristianos debemos de entender, porque voy con la parte final de este sermón, debemos de entender que hay situaciones que fueron a causa de la rebeldía, como que aparece en Deuteronomio 28, todo lo que dice Deuteronomio 28, y no vamos a hablar de eso. Pero me llama la atención lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 19. Habla de esperanza, diga esperanza. No la hermana de esperanza, no, la hermana esperanza, no, sino de esperanza. Y Hebreos dice que la esperanza es el ancla. Que la esperanza es donde usted se sostiene. Escúcheme. La esperanza no es un sentimiento cualquiera. Cuando usted lee 1 Corintios 13:13 dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son dones que vienen de parte de Dios. No es un sentimiento. Por eso cuando lees en Hebreos capítulo 6, versículo 19 dice... Hebreos 6:19 dice, por favor, pongan en la computadora, lo tenemos, 6:19, dice, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Cuál es el ancla del alma? Que penetra hasta dentro del velo. ¿Sabe qué es? La esperanza. Si usted va al versículo 18, ve el 18, por favor. El 18 dice así, dice... para que dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, que tengamos un fortísimo consuelo en lo que hemos acudido para asirnos de ¿qué? De la esperanza puesta delante de nosotros. Y entonces me ha provocado a mí buscar el original de la palabra esperanza en hebreo, y esperanza dice plena confianza en lo que Dios hace. Diga, esperanza es plena confianza en lo que Dios hace. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos una esperanza humana, nosotros no tenemos una esperanza de la iglesia, no tenemos esperanza en el gobierno, tenemos plena confianza en lo que Dios hace. Eso es el don que hemos recibido, ese es el don de la esperanza, plena confianza. Yo no sé por la cual usted está pasando,
ni qué ha sucedido estos días en su vida. Pero le voy a decir, Dios quiere derramar ese don en nosotros. Así como está el don de la fe, el don del amor. ¿Cuáles otros dones? A ver. De interpretación de lengua, milagros. Está el don de la esperanza. La desesperanza es un cruel peso que a menudo captura y destruye a los seguidores de Dios. Los cristianos debemos de guardarnos de este mal y vencer la tentación. Y no mires la situación, no mires a nadie, mira al Dios que puede cambiar todas las cosas. ¿Qué cree usted que sintió Moisés cuando miró el mar y se le acabó el camino? Iba cantando por el camino del sitio mío, un carretero alegre. Y ve, hermano, ¿qué cree que sintió cuando vio a los egipcios atrás? No hay salida. ¿Qué cree que sintió Marta y María cuando vieron a su hermano enterrado? ¿Qué cree que sintieron los discípulos cuando iban camino en Maús? Desesperanza, amargura. La pregunta, ¿Dios cambió todo? Nosotros conocemos. ¿Sabe qué? Yo escribí en este sermón que no se los leí. Dios conoce el final. ¿Usted ha visto una película donde ya usted ha visto toda la película y conoce el final? O esas novelas que lo van atrapando, uno dice, el Señor de los cielos, no sé, de cualquiera de esas, ¿no? Y entonces te va ahí y dice, ahí está el malvado, la malvada, ahí está la bruja. Y el escritor, escúchame, el escritor sabe cómo termina, sabe cómo mata al malo, el escritor sabe cómo va a morir y sabe cómo el héroe va a vencer. El escritor tiene todo. Escúcheme, el escritor te dice, no se preocupe, yo voy a además hasta mata a otro que tiene que matar porque él tiene el control. Él sabe el final. Dios tiene todo el control. Él sabe tu final. Él sabe que tu final no va a ser en derrota. Tu final es en victoria. Él tiene preparado el final para usted y para mí. Pongámonos de pie, vamos a alabar a Dios. Dios tiene el control. Dios conoce el final de la historia. No se desespere. ¿Sabe que la mayoría de nosotros tomamos decisiones en medio de la desesperanza? Hasta aquí llegamos, pastor. Es más, hay gente que se ha ido de la iglesia o se va de la iglesia, se va de la casa, se va de un grupo, se va de la escuela, porque no encuentra la salida. Y yo puedo decirle algo, la salida está en Cristo. Cuando no hay cómo pagar los impuestos, Cristo hace el milagro. Cuando se acaba el vino, Cristo hace el milagro. Padre, quiero darte gracias por esta palabra. Gracias por pedirme, Señor, mi corazón un día. Y gracias por hacer lo que has hecho con nosotros. Hoy puedo decirle a todos que hay esperanza en Dios. Hay confianza en Él. No nos vamos a rendir. Seguiremos adelante con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros estudios, con nuestros documentos, con nuestra iglesia. Seguiremos adelante con todo, Señor, porque mi confianza no está en lo que yo hago, sino en el don que me has dado, la esperanza. Plena confianza en lo que Dios hace. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dele la mano a su hermano y dígale, recibe esperanza. Vamos, dígase, recibe esperanza. Dios le guarde. Que pasen buenas tardes.